a tratar la temática. Iniciamos, vamos a estar en Efesios, ahí donde dice la lectura, Efesios el capítulo 5, versículo 1 y 2. Para esta mañana entonces vamos a tratar el tema, un imitador de Dios. Y le quiero invitar a usted a tener presente que en la vida debemos vivir la vida siendo un imitador de Dios. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, entonces, pensando en esto de imitar a Dios, surge la pregunta: ¿a quién le gustaría usted imitar? Por lo regular, los que les gusta el deporte les gustaría imitar a los deportistas. Algunos imitan a cantantes, otros imitan la forma de ser de otra persona. Llama la atención esta expresión, imitar, porque por lo regular todo ser humano tiene a alguien por seguir o por imitar. Muchas veces queremos seguir las conductas de otras personas, la manera de trabajar, bueno, tantas cosas por imitar, ¿cierto? Y de pronto hoy usted está enfocado en imitar a alguien. Y yo quiero que en esta mañana pues el enfoque sea direccionado a que imitemos a Dios. Y en esta mañana estoy pensando en eso, que procuremos, y la motivación mía a través de la palabra, en lo personal me confronta la palabra, porque me dice que debo imitar a Dios. Por lo regular entonces imitamos a otros. La invitación es a imitar a Dios. Queremos tener la vida quizás de otros. ¿Sabe? La mejor vida que debemos tener es la vida de Dios. Debemos anhelar, desear ser como Dios. Y yo le quiero motivar a eso en esta mañana. Seamos como Dios. Y para eso, ¿quién es suficiente? Cristo. ¿Quién es suficiente? La palabra. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Y en primer lugar, vive para imitar a Dios. Efesios 5:1. Mire lo que dice allí, la primera palabra que aparece en el versículo 1. Dice, sed. Eso es un verbo en imperativo. Hay que poner en contexto a nuestros oyentes. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, primer siglo, tiempo en el cual se está predicando el evangelio. Y es bien importante tener presente que ese sed, siendo allí un imperativo, prácticamente es como si le dijéramos a usted o a mí, el Señor me dice, haga que sea realidad, haga realidad ser un imitador ¿de quién? De Dios. Y todo esto enfocados en ¿qué? En obediencia al Señor. Mire, lo mejor que podemos hacer es, oiga bien, poner en práctica la palabra del Señor. Lo mejor que podemos hacer en la vida es recibir y obedecer lo que Dios dice a través de su palabra. Allí entonces también está la palabra, sé pues imitadores de Dios. La palabra imitadores viene de la palabra mimetes, que significa hacer lo que otro hace. Ese verbo allí, esa palabra, nos muestra que la función, por ejemplo, de un mimo es, por decirlo así, arremedar al que anda por las calles. Bueno, vemos en los parques muchas veces personas imitando a otras, ¿no? Y nos hacen reír, nos causan risa o bueno, pero es bien importante que esta acción de imitar a otro, en este versículo, muestra que debemos imitar todas las acciones de Dios el Padre. Y esto es bien importante. Enfoquémonos, por favor, tengamos presente, ser imitador de Dios implica tenerlo a Él como referencia, como estilo de vida, tenerlo a Él como nuestro mayor guía, absolutamente nuestro guía, nuestro Señor. Y esto es bien importante, que todos
nuestros oyentes estén enfocados. Y yo quiero solamente como consejo, pongamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, el ser imitadores de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice allí: sed pues imitadores de Dios. ¿De quién debemos ser entonces imitadores? Respóndase usted allí en su casa. De Dios, claro que sí. Y que sea nuestra prioridad. Miramos por favor Efesios 4:32. Voy a hacer lectura de este versículo. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Miren este texto bien hermoso, en el cual también nos dice el Señor que seamos benignos, buenos, unos con otros. Seamos misericordiosos y nos perdonemos. Así como Cristo, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Aquí ya hay una referencia muy hermosa de parte de Dios, de su palabra, para que lo imitemos a Él, siendo buenos. El Señor es bueno. ¿Sabía usted que Dios es bueno? ¿Sabía usted que Dios es bueno? ¿Sabía usted que Dios es misericordioso? ¿Sabía usted que el Señor ha perdonado y perdona nuestros pecados? Y este texto nos invita que si usted es temeroso de Dios, conoce al Señor, si es lector de la palabra del Señor, imitemos a Dios. Hagamos lectura de la palabra para ponerla por práctica. Por eso aquí en Efesios 5:1, pues la invitación que le hago a usted con este texto es: imite a Dios. Yo también debo encargarme de lo mismo, de imitarlo a Él. Él es nuestra referencia perfecta. Es muy importante y creo y considero que si imitamos a Dios, muchas de nuestras actitudes, de nuestros malos comportamientos, de nuestras malas acciones van a cambiar. Recuerde que todo esto va de la mano con una relación personal con Cristo, va de la mano con una relación personal con Dios y su palabra. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Imitarlo a Él debe ser nuestro estilo de vida, y que el Señor le ayude, pero a mí también, que me ayude el Señor a ser un imitador de Dios. Propóngase ser un imitador de Dios. Proponga en su corazón, en su vida, imitarlo, a amar, a perdonar al prójimo. Necesitamos mucho de Dios. Y es la Escritura quien nos guía. Es la Escritura quien nos guía cada día. También dice allí que como hijos amados, hijos que han experimentado el amor del Padre Celestial en Cristo Jesús, los que hemos experimentado y experimentamos ese amor del Padre en Cristo, el Señor de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese amor que beneficia, ese amor de Dios que cambia la vida. Los que hemos experimentado ese amor, sabemos por la palabra que debemos ser como Él es. Bueno, la vida cristiana, el Evangelio, trata de obediencia a Dios, y que el Señor nos ayude a esto, a obedecer al Señor. Continuamos diciendo también en el versículo 2, dice: y andad. Este andad, otro imperativo allí. Encamine su vida a imitar a Dios. Ande en su mente, en su vida, su voluntad, imite a Dios. Camine evidenciando que tiene a Dios en su vida. Y esto nos confronta. El pueblo cristiano, el pueblo temeroso, el pueblo lector de la palabra, el pueblo que dice ser salvo, debemos imitar a Dios, y que el Señor nos ayude, a mí también, que el Señor me ayude a mí, para que tengamos una vida de ejemplo, una vida que impacte, que realmente seamos como unas vitrinas que estamos evidenciando ese amor de Dios.
ese amor de Dios. Qué bueno que usted y yo tengamos presente que debemos ser como Dios es. Andad ¿en qué? En amor. Mire el énfasis allí, esa palabra de 4 letras, pero muy significativo. Ese amor allí es ese amor de Dios. Debemos imitar a Dios en su amor. Andad en amor, así también como Cristo nos amó. El ejemplo perfecto, Cristo nos amó. Él hizo una entrega voluntaria, se entregó a sí mismo por usted y por mí, hombres pecadores, malos, perversos somos. Y el Señor nos amó. El ejemplo perfecto está allí, Cristo Jesús nos amó. Entonces es bien interesante entender que debemos andar en amor, así como Cristo nos amó. Bueno, algunas expresiones como esta: se me acabó el amor, ya no te amo. Esas expresiones de alguien que conoce a Dios evidencia que no conoce entonces a Dios. Y el Señor nos ayude a guardar nuestra boca de expresiones como estas, porque no debemos sacar estas expresiones de nuestra boca. Lógicamente usted dirá: pastor, un momento de rabia lo dije. Somos pecadores, ahí se evidencia. Pero que el Señor sea ayudándonos, el Señor sea obrando para que nuestra vida evidencie ese amor de Dios. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, bien importante tener presente un versículo. Voy a leerles Romanos capítulo 5, versículo 8. Por favor, abra su Biblia allí, en Romanos 5, 8. Y dice así la palabra santa y preciosa de Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga bien, ¿daría su vida usted por un pecador? ¿Daría usted su vida por un violador? ¿Daría usted su vida para que se libre del juicio a un pecador? Pues déjeme decirle que Cristo dio su vida por usted y por mí. Ahí se evidencia el amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús, el Señor Jesús, murió por nosotros. Esto evidencia el amor de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Realmente imitar a Dios vale la pena? Él nos ha dado ejemplo de su amor. Él quiere que amemos. El Señor nos muestra sus atributos, su misericordia. Él quiere que seamos misericordiosos. El Señor nos muestra su atributo de santidad. Él quiere que seamos santos. El Señor muestra su atributo de justicia. Él quiere que seamos justos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude. El Señor le ayude a usted y todos los que me están escuchando. Sea el Señor obrando en nuestras vidas. Tengamos presente entonces imitar a Dios en el vivir diario. Cristo como ejemplo. También el versículo allí de Efesios, donde estamos, el capítulo 5, recuerde, estamos en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 5. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Mire, fue un acto voluntario. Cristo voluntariamente, no fue obligado. Él hizo su voluntad y su voluntad fue morir por nosotros. Y hay dos expresiones allí: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Dos cosas, dos palabritas, ofrenda y sacrificio, muy conocidas en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, Dios los guió a que ofrendaran a Él y también a que sacrificaran animales a Él. Todo esto muestra de lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? El sacrificio perfecto de Cristo. Cristo Jesús es el único y perfecto sacrificio por el pecado suyo y mío. Debemos entender que ese sacrificio es perfecto y la Escritura dice que ese sacrificio, esa ofrenda a Dios en olor fragante, implica que fue algo que a Dios le agradó.
A Dios le agradó ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Saben algo? Usted y yo no podíamos sacrificarnos por la humanidad. Completamente pecadores, Cristo Jesús, siendo Dios, siendo santo, Él murió en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue aceptable a Dios el Padre. Es bien interesante entonces pensar en que el Señor nos ha amado, el Señor dio su vida por nosotros, el Señor hizo su sacrificio voluntario por el hombre caído. Esa ofrenda fue aceptable, fue agradable a Dios, y esto es bien importante que usted lo sepa. Déjeme decirle, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Usted no necesita sacrificarse para recibir la salvación. La salvación, esa obra ya ha sido perfectamente realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Lo dice la palabra del Señor. Y yo quiero motivarlo a usted que corrobore, por favor, con la Biblia ya en casa. El propósito es ese. Y les invito a no tragar entero, les invito aún, mediten mis palabras, miren si digo lo que está conforme a la Escritura. Entonces, el Señor sea ayudándonos y pongamos la fe en la palabra, pongamos la fe y la confianza en lo que Dios dice a través de ella. Entonces, invitarlos en esta mañana a ser un imitador de Dios, teniendo presente que a Dios debemos imitarlo en sus atributos, a Dios debemos imitarlo porque Él es perfecto, y debemos imitarlo porque es único y verdadero Dios eterno, quien nos ha amado y nos ha dado ese testimonio hermoso de que Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador del pecado de los hombres. Déjeme decirle, Cristo es el Salvador, quien nos ha dado esa salvación para no ir a condenación. Entonces, en esta mañana hemos visto que debemos imitar a Dios. Y quiero compartirle que el que imita a Dios aborrece el pecado. ¿Sabe? Dios aborrece el pecado. Versículo 3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, interesante este término, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Una persona que tiene al Señor en su vida, temerosa de Dios, lector de la palabra, comprende bien que Dios aborrece el pecado. Y debe usted saber que Dios aborrece el pecado, la Biblia lo dice. Si imitamos a Dios, entonces también tenemos que aborrecer ¿qué? El pecado. Mire, en esto consiste imitar a Dios, en que también debemos aborrecer el pecado. Entonces, vivir en pecado es normal para el que no imita a Dios. Es normal para el que no tiene temor de Dios. Es normal para el que cree aún que Dios no existe. Pero déjeme decirle, Dios en su palabra nos dice que el que tiene temor de Dios y lee la palabra, el pecado debe aborrecerlo. Y el compromiso debe ser muy personal. Y lo invito a que tenga un compromiso personal con el Señor, de aborrecer el pecado, así como Dios aborrece el pecado. El que imita a Dios renuncia a toda inmoralidad, a todo aquello que el mundo nos ofrece. Ahorita hay mucha inmoralidad, bueno, siempre la ha habido prácticamente, pero se ha disparado más aún. Ya en cualquier momento se puede acceder al mundo completo por medio de la tecnología. La pregunta es, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? Realmente aún para consultar las redes sociales, ¿qué hacemos nosotros? Imitamos a Dios viendo lo que debemos ver realmente, lo que es bueno. Apartemos de nuestra vida todo aquello que es malo. Digo nuevamente, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque si vamos a imitar a Dios, pues necesitamos de Dios. Imitar a Dios va de la mano de la comunión con Dios, el estudio de la palabra, la oración. Todo esto va de la mano. Que el Señor sea ayudándole a usted. Si usted quiere un cambio de vida, venga al Señor. Se le hace el llamado en el nombre del Señor Jesús a que usted tenga un nuevo nacimiento, tenga una nueva vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
he aquí todas son hechas nuevas. Este mensaje es para que tengan presente y tengamos presente vivir para Dios. El Señor entonces allí en Efesios capítulo 5, donde hemos estado compartiendo, versículos 1 y 2, y estamos en el versículo 3, dice entonces que ni aun se nombre la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia, como conviene a santos. Mire, importante, déjeme decirle, la santidad la otorga Dios cuando el Señor obra en la vida del corazón del hombre, cuando el hombre reconoce la obra de Cristo en la cruz, cuando el hombre tiene un encuentro personal con Cristo y un arrepentimiento verdadero, empieza a obrar el Señor en la vida, cambiando la vida y mostrándonos a través de su palabra que en Cristo usted es santo. Pero tenemos que ser imitadores de Dios para que se evidencie en nuestro vivir diario que realmente somos santos. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, les guarde. Recuerde imitar a Dios como estilo de vida. Recuerde imitar a Dios en su diario de vivir. Tenga presente, a Dios debemos imitar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Tengan presente la palabra de Dios. Hemos compartido en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 3. Vive para imitar a Dios, y el que imita a Dios aborrece el pecado. Tenga presente, el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a orar en este momento, que el Señor nos ayude. Padre, delante de ti estamos, Padre, confrontados a través de tu palabra, porque tu voluntad es que te imitemos. Oh Dios amado, realmente pones en nuestros corazones, Dios amado, esa voluntad tuya, oh Dios, la cual, Padre Santo, necesitamos de ti para obedecerte. Pero también, Dios amado, necesitamos que tú nos orientes siempre a la obediencia a ti. Queremos agradarte, queremos vivir para ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a tenerte a ti como ese ejemplo maravilloso, Señor, único, santo, verdadero. Dios, que nuestra vida sea orientada a vivir en amor, en misericordia, en perdón, así como Cristo, así como tú nos has amado en Cristo Jesús y nos has perdonado. Padre, gracias porque eres tú el único y verdadero Dios. Te alabo y te bendigo. Santo eres tú, en el nombre de Jesús.